A raíz del anuncio de Andalucía de bonificar al 100% el impuesto de patrimonio, lo que en la práctica equivale a su supresión, el economista liberal Juan Ramón Rayo expuso en un vídeo 3 argumentos para oponerse a dicho impuesto. Y para variar, lo hizo recurriendo a mitos económicos que están totalmente superados, así como a determinados sesgos y manipulaciones. Por lo tanto, en este vídeo procedo a ir desmontando uno a uno sus argumentos en contra del impuesto de patrimonio. Este tema ha sido elegido por mis mecenas de Patreon, a quienes agradezco su apoyo y participación. Si tú también quieres contribuir y participar, te dejo un enlace en la descripción del vídeo. Quiero comenzar el vídeo poniendo de manifiesto la más grave y evidente manipulación a la que recurre Rayo en toda su exposición. En los casi 14 minutos que dura su vídeo, Rayo casualmente no encuentra ni un solo momento para mencionar que el impuesto de patrimonio lo pagan solamente los más ricos, en torno al 0,3% de la población. Vaya por Dios. No es un detalle menor precisamente, porque eso no es solo lo que caracteriza a este impuesto, que coloquialmente se conoce como impuesto a los ricos o el impuesto a los grandes patrimonios, sino porque en buena parte de su argumentación habla de lo malo que es poner impuestos a la propiedad en general, dando falsamente a entender que el impuesto de patrimonio grava a cualquier propiedad y a cualquier ciudadano. Es una evidente manipulación que puede hacer creer a cualquiera de sus oyentes que el impuesto de patrimonio les puede afectar a ellos particularmente, cuando en realidad la mayoría de ellos no les afecta absolutamente en nada, facilitando así que se unan a su cruzada contra el impuesto. Dicho esto, vamos a ir analizando uno a uno los argumentos que desarrolla, que él mismo divide en 3: argumentos morales, argumentos económicos y argumentos institucionales. En términos generales, las interferencias no consentidas sobre la vida de terceros no son admisibles. El único caso en el que podrían resultar admisibles es para evitar o para reparar las interferencias no consentidas que esos terceros hayan generado sobre otros. En ese sentido, si uno ha adquirido una propiedad por medios pacíficos, por medios consentidos, si no ha dañado a nadie para acceder a esa propiedad, el mero hecho de ser propietario, ni siquiera de utilizar o no utilizar la propiedad de una determinada manera, sino el mero hecho de ser propietario no debería constituir una justificación que legitime al Estado a fagocitar esa propiedad. Como os había advertido, Rayo habla simplemente de ser propietario, no de ser un gran propietario con más de 1 millón de euros de patrimonio, que suele ser el umbral a partir del cual se paga el impuesto. Y claro, dando a entender que el Estado grava cualquier patrimonio de cualquier ciudadano, es normal que suene mal e inmoral. Pero es que este impuesto solo grava los patrimonios elevadísimos, que sí pueden, en palabras de Rayo, provocar interferencias no consentidas sobre terceros. ¿De qué forma? Pues a través del poder y de la influencia que conlleva poseer grandes riquezas. Tal y como expliqué en un vídeo anterior, los economistas liberales solo tienen ojos para las interferencias violentas visibles, pero nunca para las que actúan en la sombra, de manera sutil, pero que pueden llegar a ser incluso más dañinas. Cuanto más poder económico tenga alguien, más influencia va a tener para poder lograr sus objetivos e imponérselos a los demás. Por ejemplo, la mayor parte de los casos de corrupción se producen porque grandes empresas y grandes patrimonios compran la voluntad de los gobernantes a través de todo tipo de prebendas y de regalos. Y creedme que de esto sé bastante. De hecho, escribí un libro entero junto con Carlos Sánchez Mato para hablar de la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid por parte del PP. Lo tenéis ahí atrás. Si no tuvieran tanto poder económico, no podrían corromper tan fácilmente a los gobernantes y por lo tanto no podrían provocar interferencias no consentidas sobre terceros. Otro ejemplo, la élite económica puede, y de hecho lo hace, comprar medios de comunicación para difundir solamente las noticias y los mensajes que sean favorables a sus intereses y ocultar aquellas que pongan en riesgo sus privilegios. Último ejemplo, tal y como expliqué en este vídeo, la élite puede financiar y aupar a los economistas liberales para que sus mensajes, que son más complacientes con los poderosos, se hagan notar más que los mensajes de los economistas heterodoxos que proponen redistribuir la renta y la riqueza. Todo ello interfiere de forma no consentida sobre terceros y concretamente atenta contra la democracia, porque los que tienen mucho dinero tienen mucho más poder y más voz que aquellos que no tienen tanto dinero. Por eso está más que teorizado que para que tengamos democracias lo más sanas posible es crucial que no haya concentraciones de riqueza en pocas manos. Y eso es precisamente lo que persiguen impuestos como el de patrimonio. Así que no puede haber nada más ético y más justo que el impuesto a los ricos, porque reduce la desigualdad y mejora la justicia y la democracia. Vamos ahora con los argumentos de naturaleza económica. En términos generales, los impuestos sobre el consumo son preferibles a los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre la renta son preferibles a los impuestos sobre la propiedad. El impuesto de patrimonio es un impuesto sobre la propiedad. ¿Por qué razón?
Pues hay varias razones. En primer lugar, si queremos grabar los diferenciales de afluencia económica, el mejor indicador que tenemos de esa divergente afluencia económica es el gasto en consumo, no el nivel de renta ni siquiera la propiedad. De nuevo, Rayo sigue con la trampa de hablar de patrimonio en general en vez de hablar de los patrimonios más elevados. La pregunta no es si gravar cualquier patrimonio es mejor que gravar la renta o el consumo. La pregunta es si gravar el patrimonio de los más ricos es útil y eficiente, que es una pregunta totalmente distinta. Rayo se inventó un debate para que le sea favorable a su postura, lo que coloquialmente se conoce como mover la portería. Pues resulta que hay estudios teóricos para aburrir que señalan que es así, que es útil, es eficiente y altamente redistributivo. Hasta instituciones como el FMI, la OCDE y el Banco Central Europeo, nada sospechosos de ser heterodoxos o de izquierda, reclaman elevar los impuestos a los ricos para reducir la desigualdad y mejorar la actividad económica. De hecho, la propia OCDE señala que tener solamente impuestos a la renta y al consumo, tal y como propone Rayo, no es suficiente para reducir sustancialmente la desigualdad y mejorar la actividad económica, sino que tiene que haber impuestos a la propiedad como el impuesto de patrimonio o el de la herencia. Insisto en que no se trata de una cuestión meramente social, sino que también es económica. Las economías más igualitarias son también de las más prósperas y de las más avanzadas, como los países nórdicos o los del centro de Europa, como Bélgica, los Países Bajos o Austria. Por cierto, no puedo dejar pasar por alto el sinsentido económico en el que incurre Rayo en esta parte. La única magnitud que sin duda no contribuye al crecimiento económico es el gasto sobre el consumo. Pero ¿cómo puede decir eso? Todo el mundo puede entender que para que las empresas tengan ventas y beneficios, la gente tiene que consumir sus productos. Si no hubiese consumo, no habría nada de eso y por lo tanto no podría haber crecimiento económico. Así que el consumo es fundamental para que el PIB aumente y las economías también. ¿Por qué dice entonces Rayo eso? Porque tiene en su cabeza un razonamiento económico abstracto que, sencillamente, no se corresponde en absoluto con la realidad. Según él, lo único que explica el crecimiento económico sería la inversión, que al parecer está reñida con el consumo. El crecimiento económico depende de la inversión. Invertimos para acumular capital y con ese capital que acumulamos, los trabajadores son capaces de producir más bienes y servicios por hora trabajada. Por tanto, como digo, la clave del crecimiento económico reside en ahorrar, invertir y acumular capital. El gasto en consumo, sin duda alguna, no contribuye a ahorrar y a invertir, es todo lo contrario. El consumo supone no ahorrar parte de la renta y, por tanto, los impuestos que recaen sobre el consumo no están dañando la capacidad de crecimiento económico. En cambio, los impuestos que recaen sobre la renta sí pueden dañar esa capacidad de crecimiento económico. A ver, por un lado, a Rayo se le olvida o ignora conscientemente que si no hubiese consumo, las empresas no podrían vender, no podrían tener beneficios y no podrían invertir. Para que las empresas puedan invertir es necesario que les vaya bien el negocio y solo les puede ir bien el negocio si la gente consume sus productos. Por otro lado, Rayo comete el error de creer que solo puede haber inversión si ha habido previamente ahorro, pero esto ya lo desmontó hace más de un siglo Keynes y otros economistas de la época. Para invertir no es necesario que tengas ahorro acumulado, lo que necesitas es tener expectativa de beneficio, es decir, prever que vas a hacer negocio. Si eso se cumple, la financiación para poder iniciar el proyecto no tiene por qué venir del ahorro, puede venir del crédito. De hecho, lo más habitual es que provenga del crédito. En el mundo real, no en el mundo imaginario de Rayo, la mayoría de las empresas se endeudan para comprar maquinaria, para comprar inmuebles e incluso para comprar materias primas y para pagar salarios a sus trabajadores. Recuerdo que la deuda empresarial española es mucho más elevada que la familiar, en torno al 100% del PIB frente al 57%, y no está lejos de la del Estado, que es del 117%. Creer, como hace Rayo, que para invertir necesitas ahorro acumulado es darle la espalda a la realidad y a los datos, y en definitiva, creer en un mito. En tercer lugar, Rayo dice que el impuesto a la propiedad impide o dificulta que los grandes patrimonios puedan invertir y generar crecimiento económico. Pero es que no es eso lo que suelen hacer estas personas. Hay estudios que revelan que la mayoría de los españoles que pagan el impuesto de patrimonio, que recuerdo que son una minoría de la población en torno al 0,2%, son rentistas, es decir, que viven de la renta, como alquileres, dividendos, ventas de bonos, etcétera, etcétera. Insisto, son rentistas, no empresarios, por lo que poca riqueza productiva van a generar aunque se suprima el impuesto. Por último, ¿cómo casa esto de que el impuesto de patrimonio lastre el crecimiento económico con que dos de los países más ricos del mundo, Noruega y Suiza, lleven aplicándolo desde hace décadas y con mucha intensidad?
Todo esto lo expliqué con detalle en este vídeo, por si alguien quiere verlo, pero aquí me limitaré a recordar simplemente que el impuesto de patrimonio en Suiza recauda más de un 1% del PIB y el de Noruega un 0,45%, muy por encima del de España, que solo llega al 0,18%, y también por encima de lo que recaudaban otros países cuando tenían el impuesto en vigor. Y si comparamos la recaudación del impuesto con el total de recaudación, la diferencia todavía es mayor. En Suiza supone el 3,9% del total y en Noruega el 1,1%, mientras que en España es solo del 0,5%. Así que, por si fuera poco con la teoría, la evidencia empírica nos demuestra que el impuesto de patrimonio no está reñido con el crecimiento económico. Vamos ahora con el último argumento esgrimido, el de carácter institucional. Si una región autónoma, como es en este caso Andalucía, decide suprimir un impuesto, tanto mejor. Hace uso de su autonomía para tomar una decisión fiscal, que además es una decisión fiscal que la diferencia de otras regiones de España. Hay otras regiones de España, la mayoría todavía, que mantienen el impuesto sobre el patrimonio. Pues bien, que compitan ambos modelos fiscales dentro de este país. Y así veremos cuál de estas opciones da mejores resultados y si algunos se fijan en los mejores resultados de esas políticas, quizá los terminen copiando haciendo uso de su autonomía. Bueno, todo el mundo sabe, y él también, que si pones a competir a diferentes regiones con el impuesto de patrimonio, se produce una carrera hacia el fondo. Es decir, que todas las regiones van reduciendo el impuesto hasta llegar a su eliminación, porque las grandes fortunas tienden a cambiar su residencia allí donde el impuesto esté más bajo. Así que para evitar que se vayan, los gobernantes de cada región lo reducen y así sucesivamente. Esto no revela cuál es el mejor modelo fiscal como dice Rayo, simplemente revela cuál es el modelo fiscal más complaciente con los ricos y más parasitario con el resto de regiones. Madrid suprimió en primer lugar el impuesto sobre el patrimonio, ha funcionado bien, o el gobierno andaluz considera que ha funcionado bien. No es que haya funcionado bien, es que Madrid ha robado recaudación al resto de regiones. Esto es un hecho contrastado y corroborado. Lo que ha ganado Madrid en recaudación es lo que han perdido otras comunidades de donde salieron los ricos. En consecuencia, que Andalucía suprima el impuesto de patrimonio no le va a dar los mismos resultados que le dio a Madrid, porque los ricos que podrían querer emigrar ya lo hicieron a Madrid y volver a Andalucía no les reporta ninguna ventaja, porque ya pagan 0 euros en el impuesto de patrimonio. Como digo, en esta carrera hacia el fondo, ninguna región gana recaudación y en su conjunto pierden. Pero eso no es lo peor es que habría más desigualdad, más asimetría de poder y por lo tanto menos justicia y menos democracia. Prácticamente en ningún país europeo existe el impuesto sobre el patrimonio. Y si lo que queremos, por tanto, es que el modelo fiscal de España se parezca al de Europa, habría que tocar muchos impuestos. Pero desde luego uno de los impuestos que habría que tocar, y para eliminarlo, es el impuesto sobre el patrimonio. Por tanto, todos aquellos que dicen que Madrid o Andalucía se han convertido en paraísos fiscales por el hecho de eliminar el impuesto sobre el patrimonio, en realidad lo que están diciendo es que toda Europa, con respecto al impuesto sobre el patrimonio, es un paraíso fiscal frente a España. Curiosamente, ahora a Rayo le conviene hablar del impuesto de patrimonio y no de otro tipo de impuestos a la propiedad, como por ejemplo a la inmobiliaria, a la empresarial, a la de la herencia, a la de las transacciones de capital, etcétera, etcétera. En todos esos países que han suprimido el impuesto de patrimonio, que afecta solo a los más ricos, el resto de impuestos a la propiedad, que afectan normalmente a más gente, suelen ser muy elevados. Hay muchos países que recaudan mucho más que España por impuestos a la riqueza a pesar de no tener impuesto de patrimonio, como Reino Unido, Francia, Canadá o Corea, y otros que están también por delante, aunque a menos distancia, como Estados Unidos, Australia, Italia o Japón. Por lo tanto, si como dice Rayo, Europa es una especie de paraíso fiscal con respecto al impuesto de patrimonio, entonces es un infierno fiscal con respecto a los impuestos sobre la propiedad en general, que es curiosamente de lo que ha estado hablando Rayo durante todo el vídeo, salvo cuando no le ha convenido. En fin, creo que queda más que demostrado el sesgo y la manipulación que utiliza Rayo para defender su postura. Quiero dejar claro que es totalmente legítimo estar en contra del impuesto de patrimonio. Lo que no es legítimo es manipular, hablar solo de lo que a uno le interesa y darle la espalda a la evidencia empírica. Cuando uno realiza un análisis serio y riguroso, contrastando los datos y acudiendo a los estudios disponibles, no puede sino reconocer que el impuesto de patrimonio, que afecta solamente a los más ricos, tiene muchas ventajas, y no solo económicas, sino también sociales y democráticas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.